acerca de conectar con tu poder personal. Entonces, recordemos lo de la clase pasada, ¿sí? Estábamos hablando acerca de que nosotros vivimos dentro de unos traumas que vivimos en bucles, ¿sí? Y tenemos que salir de esos bucles para poder avanzar y conservar ese poder personal. Nosotros crecimos desempoderados, sintiéndonos culpables de no saber, de no tener y lo peor de ser nosotros mismos. También recordemos la recreación mental en la que nosotros vivimos y que absorbe toda nuestra energía. Navegamos en recuerdos, ilusiones, melancolías y que todo esto se lleva nuestra energía. También hablamos de que como la saturación de información, la saturación de estímulos nos está volviendo impacientes, ¿sí? Poca tolerancia a la paciencia, a aguantar, a hacer esfuerzos prolongados y que lo mejor es el ayuno de dopamina y que el cerebro ejerce mecanismos para ahorrar energía y por eso normalmente en su infancia las personas empiezan a tomar decisiones que le den resultados y de ahí salen psicópatas, víctimas, controladores, personas envidiosas que quieren nuestra energía porque el cerebro siempre busca la solución más fácil que pueda tener a la mano. Y hablemos entonces también de que conocer estas personas fuera digamos, que nos llena nuestra energía, tenemos que aprovecharlas para crecer nosotros mismos, para aprender, porque si aparecen en nuestra vida y nos están haciendo daño, seguramente hay algo que no hemos aprendido y que tenemos que aprender a entender y a crecer a partir de ahí. Bueno, ahora sí hablemos de los 4 pasos para aumentar el poder personal y cómo ejecutar esto, ¿sí? Cómo enfocar tu energía y lograr tus metas. Entonces, eh, hay que entender que sin poder personal todos nos duele y todo es difícil y el poder personal pues nos da la libertad y el poder personal está en el enfoque de tu atención, ¿sí? Entonces, para poder solucionar tu vida necesitamos poder, ¿sí? Poder personal. Entonces, de la misma forma que para que en tu hogar funcione algo, ¿sí? Y tú tienes que dedicarle algo de esfuerzo, es decir, tú tienes que tener una cocina, tienes que tener un baño, tienes que cuidar ese hogar para que funcione. Entonces, asimismo, tenemos que hacer con nuestra vida. Nosotros tenemos unas áreas que tienen que estar funcionando full, ¿sí? Tenemos el área de las relaciones personales, tenemos el área de la economía, tenemos el área de nuestros proyectos, de la economía, tenemos el área de nuestra tranquilidad, ¿sí? Todos son aspectos de nuestra vida, de nuestra personalidad que tenemos que hacer funcionar, ¿sí? Para que podamos crecer, ¿sí? Entonces, todo eso obviamente necesita inversión de energía personal, ¿sí? Entonces, nuestros problemas nos están gritando cuáles son esas áreas y esas debilidades que nosotros tenemos que empezar a transformar. Si pudiéramos y tuviéramos el conocimiento de cómo debemos de hacerlo, pues entonces no tendríamos esos problemas, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en soluciones de esos problemas, ¿sí? Y dominar nuestras circunstancias, ¿sí? De la misma manera que un jinete empieza a, si ustedes, por ejemplo, han montado alguna vez en caballo, pues me entenderán, uno tiene que empezar a dominar el caballo y no dejar que se vaya para donde no tiene que irse y para cualquier lugar. Así nosotros tenemos que hacer con nuestra vida, empezar a dominar nuestra vida y llegar hasta donde nosotros queremos y también empezar a dominar nuestra mente, nuestras pasiones y todo esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en ello. Si logramos metas sin el autodominio, nos vamos a sentir vacíos, ¿sí? Entonces, si tú avanzas en tu vida y no logras esas metas que te has propuesto, ¿sí? O las logras y tú logras, dice Tim, pero si tú no has trabajado en el autodominio, en llenar tus vacíos internos, en tu gestión de emociones, cuando las logres igualmente te vas a sentir vacío. Por eso muchas personas, cantantes, estrellas de cine, aún teniendo todo en esta vida, aún así se sienten vacíos, ¿cierto? Y atentan contra su vida y todo eso. Entonces, nosotros esperamos que alguien nos venga a solucionar, ¿sí? La familia, los dioses, el gobierno, alguien que venga y nos solucione nuestra vida. Pero a la larga somos nosotros mismos los que tenemos que cargar con esa carga, ¿sí? Porque si nosotros cargamos
con nuestras propias cargas y las superamos y somos capaces de cargarlas, eso es lo que nos va a dar fortaleza interna, ¿sí? Esa es la clave para nosotros, digamos, desarrollar la fortaleza, porque de qué otra manera la vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, ¿qué oportunidad vamos a tener de volvernos fuertes sino a través de los retos que nos ha dado la vida? De la misma manera que un boxeador para llegar al campeonato, de la misma manera que el boxeador llega al campeonato, asimismo, nosotros en nuestra vida necesitamos los retos, ¿sí? Necesitamos retos para podernos hacer más fuertes. Entonces el boxeador empieza con su primer combate, a veces gana, a veces pierde, ¿sí? Y luego sigue avanzando, no importa las derrotas, ¿sí? Nosotros nos levantamos, entrenamos más fuerte y luego volvemos al ring a enfrentarnos contra nuestros problemas, nuestras dificultades y nuestros retos, ¿sí? Y una vez nosotros superamos esos retos y esas dificultades, avanzamos hacia otros retos hasta que finalmente ganamos la medalla, ¿sí? Y esa medalla la recibiremos cuando hayamos superado muchas cosas en nuestra vida y nos sintamos felices. Esa es la verdadera medalla. Entonces, esa es la manera de nosotros enfrentar nuestros problemas para conseguir fuerza. Hay que enfrentar la vida sin huir, sin ser sometido y sin ser una víctima, ¿sí? Uno tiene que estar de frente a los retos y llegar hacia adelante y decirle, permiso, reto, dificultad, que aquí estoy yo, ¿sí? Sé que hemos tenido nuestras batallas, algunas me han ganado, pero acá estoy yo para enfrentarte porque ya estoy más fuerte. Así tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Nosotros tenemos que, como se dice, no ser víctimas, sino aprender a gobernar nuestras circunstancias. Debemos ser fuertes en transformar nuestros retos, nuestras debilidades y así pues va a surgir nuestra fuerza, ¿sí? Eso no como lo hacen los psicópatas, las víctimas, los controladores, no. Nosotros tenemos que crear nuestra propia fuerza a partir de nuestro esfuerzo, ¿sí? No buscándola en los demás, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál sería el primer paso o la primera clave para nosotros empezar esa labor de gobernarnos a nosotros mismos, ¿sí? Les comento y luego les doy la clave. Entonces, lo primero, obviamente, es identificar las estructuras de pensamientos erradas, ¿sí? Porque no hay nada más peligroso que una adicción, ¿sí? Imagine usted la adicción que sea, es una idea equivocada, ¿sí? Usted esa idea equivocada lo lleva hasta los rincones que usted no se imagina y después salga usted de ahí. Y lo peor de eso es el amor a las ideas equivocadas. Y cuando obviamente nosotros amamos nuestras propias ideas porque están justificadas y por eso pensamos en ellas, ¿sí? Pero nosotros mismos, como se dice, ¿quién nos garantiza de que esas ideas son las acertadas? Si fueran acertadas, seguramente, pues todo en nuestra vida sería esplendor, ¿cierto? Es nuestras ideas equivocadas que nos llevan por caminos que de pronto no deberíamos estar, ¿sí? Y no tenemos la culpa, ¿cierto? Simplemente es la información que nos llegó a nosotros. No se puede, o sea, no se puede invertir tanto esfuerzo, esto es importante solucionarlo, en ilusiones, en rencores, ¿sí? Usted se imagina, usted invirtiendo tanto esfuerzo de años, toda la energía, todo lo que le implica a usted enfocarse en hacer algo que a la larga no es, ¿sí? Usted invertir esfuerzo, por ejemplo, en ilusiones, en rencores. Por ejemplo, un psicópata, todos los años de esfuerzo que invierte en hacerle daño a los demás, creyendo que eso es la manera de hacerse fuerte, ¿sí? Entonces, imagínense, ahora nosotros con nuestras ideas equivocadas. Entonces, el problema es que nadie se cuestiona sus propias ideas, ¿sí? Porque para creer en algo nosotros tenemos que creer que es verdad, ¿sí? Y creerlo no garantiza que eso sea verdad. No porque nosotros pensemos que algo es cierto, quiere decir que es cierto, ¿sí? Entonces, muchas decisiones de vida surgieron en la mente inmadura del niño, del adolescente, ¿sí? Es ahí donde nosotros empezamos a tomar nuestras primeras decisiones. Y obviamente, pues es una mente inmadura que va a saber cómo funciona la vida en todos los aspectos. Entonces empieza primero a tomar las primeras decisiones y si no tiene una guía, pues entonces al momento de enfrentarse a las situaciones, pues va a tomar de la manera más, digamos, más absurda, no, llamémoslo más precaria en cuanto a tener el contexto de las cosas, y como no hay nadie diciéndole, ayudándole a gestionar emociones, diciéndole, mire, por acá tal cosa, pues entonces, como no sabe gestionar sus emociones, toma
las primeras decisiones equivocadas en base a esas emociones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es solucionar ideas erradas y debemos salir de nuestros bucles, estos bucles que yo les estoy diciendo, ¿sí? Todos los tenemos, ¿sí? De traumas, de baja autoestima, ¿sí? De resentimiento, ¿sí? Antes de ir por las metas, nosotros tenemos que solucionar esto. Entonces, quien va por las metas sin sanar esto, se parece al que tiene un CD de música y quiere escuchar música, pero y el CD de música está maltratado, ¿sí? Y empieza y lo pone en la misma, en el ¿cómo se llama esto? En el equipo de sonido y se empieza a escuchar mal, ¿sí? Y dice, pero ¿por qué se escucha mal? Entonces la persona empieza a, ¿cómo se dice? A comprar baffles, ¿sí? Porque dice, no, es que seguramente le falta baffles. Es que seguramente le falta un mejor equipo de sonido. Entonces cambia el equipo de sonido, pero no cambia el CD, ¿sí? Entonces así es nosotros mismos. Cuando nosotros creemos que para solucionar nuestra vida tenemos que comprar una y otra cosa, una y otra meta, pero en el fondo nuestro problema era esas ideas equivocadas. Entonces así funciona. ¿Qué hacer para gestionar las ideas equivocadas? Pues entonces, a ver, si nosotros tomamos malas decisiones en temprana infancia por no tener un conocimiento, pues entonces lo que hay que hacer es adquirir conocimiento, ¿sí? Pero el conocimiento tiene que ser enfocado, es decir, usted tiene que identificar qué aspectos de su vida usted está presentando un problema, una debilidad e ir hacia ese concepto, hacia ese conocimiento, porque solamente se domina lo que no, lo que se conoce, ¿sí? Usted no puede dominar algo que no conoce. Usted no puede manejar un carro sentándose ahí a ver cómo funciona todo eso. Usted lo primero que haría es estrellarse, ¿sí? Entonces, para usted dominarse a usted mismo, usted se tiene que conocer por obligación, ¿sí? Usted tiene que tener unos conocimientos. Entonces, usted tiene que tener acceso a esos conocimientos. En la medida que usted va teniendo acceso a sus conocimientos, usted va transformando estas estructuras de pensamiento, ¿sí? Entonces, usted empieza acá, empieza a alumbrar todas las cosas y empieza a aumentar esta parte de adelante, que es la parte más consciente del ser humano, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer, aumentar nuestras estructuras de pensamiento positivo, de toma de decisiones, tenemos que tener acceso a ese tipo de conocimiento, gestión de emociones, ¿sí? Como nadie nos lo enseñó y es tan importante, pues entonces nosotros tenemos que acceder a tener acceso a ese conocimiento. Pero lo más importante es identificar esos retos que nosotros tenemos en nuestra vida, que estamos ahí, estamos en un bucle. ¿Usted no han visto que uno lleva años metido en unos círculos viciosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos anclados en ciertas partes, ¿sí? No estamos viendo la ecuación completa, hay algo que no estamos teniendo en cuenta, hay un saber que nos falta, hay algo que no hemos entendido, ¿sí? Por lo tanto, usted tiene que ampliar su red neuronal, ampliar su conocimiento para poder ver las cosas desde otro ángulo, ¿sí? Y eso es el conocimiento que usted necesita, ¿sí? Entonces, de la misma manera que usted, antes de subirse a un carro, usted adquiere un curso, antes por ejemplo, usted a cocinar, usted adquiere unas recetas, ¿sí? Y para que le quede delicioso, pues entonces con su vida usted tiene que adquirir un conocimiento, pero no cualquier conocimiento, un conocimiento específico. Acá está la diferencia. Usted tiene que adquirir un conocimiento específico respecto al problema y lo tendrá que seguir adquiriendo una y otra vez hasta que usted, como se dice, comprenda, ¿sí? ¿Por qué la situación usted no la ha podido superar? Entonces usted la mira desde un ángulo, desde el otro, desde esta idea, desde la otra idea, aplica esto, aplica lo otro, tun, 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 y créame que usted a partir de ahí va a poder cambiar esas estructuras de pensamiento, ¿sí? Y sobre todo que a partir de la repetición de esas ideas, ¿sí? Porque constantemente nuestro pensamiento que está pensando, ¿sí? Que los impuestos, que entonces que se salió la última película, ¿sí? Eso es porque usted, o sea, nosotros actuamos a partir de lo que pensamos, ¿sí me entiende? Entonces, si nuestras ideas viven rondando en que si tal persona, que si tal cosa, que tal cosa, pues entonces usted de ahí no va a sacar muchas ideas interesantes, ¿sí? Pero si su pensamiento vive rondando en una cantidad de ideas acerca de toma de decisiones, de cómo superar sus problemas, su conflicto, créanme que en algún momento alguna de esas ideas le va a ayudar a tomar buenas decisiones y a salir de la situación en la que usted está atascado, ¿sí me entienden? Entonces, es importantísimo, esta clave es importantísimo, créanme que sí, sí, por eso se las comparto. Ahora, segunda clave, segundo paso,
Gestión de emociones, ¿sí? Eso es lo que usted tiene que definitivamente realizar, aprender a gestionar sus emociones. Eso es una habilidad básica, eso es lo que nos debieron de haber enseñado desde chicos, ¿sí? Eso debería ser, como se dice, pénsul en las universidades, no, en la escuela y luego en el colegio, porque es que es importante, se trata de nuestras emociones. Si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? ¿Sí? Entonces, nosotros somos esclavos de nuestras emociones, ¿sí? De las envidias, de los rencores, de las tristezas, de los orgullos, de las vanidades, ¿sí? Entonces, son las emociones las que toman nuestras decisiones. Mucha atención a esto, por favor, ¿sí? Las emociones son las que están tomando nuestras decisiones en nuestra vida. Porque, por ejemplo, cuando a uno le tocan el orgullo a usted lo acompaña, ¿sí? Y le hace tomar unas decisiones y una serie de acciones. Póngase usted a pensar qué cosas ha hecho usted durante prolongado tiempo por un orgullo, ¿sí? Por el orgullo que usted tiene, ¿sí? Bien, póngase usted a pensar qué decisiones ha tomado usted por rabia, ¿sí? Y cómo le ha afectado su vida. Ponga a pensar la tristeza, ¿sí? ¿Cómo le ha llevado a usted, por ejemplo, a perder oportunidades, a no avanzar, a no actuar, ¿sí? La vanidad, ¿sí? Como se dice, el rencor hacia alguien porque le hizo. Todo eso es lo que está gobernando nuestras emociones, porque las emociones, acuérdese que las mueven las hormonas, ¿sí? Entonces las hormonas nos mueven en una dirección u otra, ¿sí? Por eso es muy difícil controlar las emociones, ¿sí? Y son las emociones las que nos dominan y toman decisiones a lo largo de la vida. Puede usted estar, como se dice, lo más consciente de la vida respecto a algo, ¿sí? Pongámosle el caso del infiel, ¿sí? Entonces el infiel empieza a observar a, qué sé yo, a la esposa del amigo, de la amiga, bueno, ¿sí? Y dice, no está bien, ¿cierto? Porque es mi mejor amigo, porque tal cosa, ¿sí? Mentalmente lo dice. Pero una vez el deseo llega a la mente y las cosas se empiezan a dar de cierta manera, entonces el deseo le va diciendo, venga por acá, venga, vámonos por acá. Ah, pero qué tal cosa, le llega la razón y le dice, no, no deberías, hombre, tal cosa, mire qué tal cosa, pero el deseo, no, no te preocupes, pum, 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 lo va llevando hasta que finalmente usted ejecuta esa acción, ¿sí? Lo mismo con los vicios, ¿sí? Usted sabe que el vicio no es conveniente para usted, el mal hábito, pero entonces usted dice, bueno, me voy a proponer a cambiar, ¿sí? Pero usted después, cuando usted pasa el tiempo, entonces el deseo le va diciendo, no, hombre, una vez más, una última vez, mire que una más no pasa nada, ¿sí? Mañana empiezo, la otra semana, ¿sí? Es que tengo otras cosas importantes para hacer, es que necesito relajarme, tun, 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 y usted termina ejecutando su vicio, ¿sí? ¿Por qué? Gestión de emociones, ¿sí? Entonces, así funciona y nosotros deberíamos ser nuestra tarea número uno, cambiar eso. La verdad que sí, la verdad que sí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una cantidad de cargas emocionales de las que no somos conscientes y agotan nuestra energía. Yo les había dicho en las primeras clases que nosotros cada día dormimos y nos vamos a acostar con rencores, con rabias, con estrés y pensamos que esas emociones somos nosotros, pero realmente no somos nosotros, ¿sí? Son cosas que nosotros deberíamos de gestionar y quitarnos como nos quitamos la camisa, ¿sí? Como nos quitamos la chaqueta, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con las emociones y tenemos que aprender a gestionarlas, ¿sí? Entonces es prioridad, ¿sí? Porque todos esos estreses, todas esas tristezas, melancolías se están llevando toda tu energía, ¿sí? Y no nos permite mantener el estado natural de tranquilidad y alegría. ¿Cuál es nuestro estado natural? Tranquilidad y alegría. O si no, mire un niño, ¿sí? Un niño es naturalmente feliz y es naturalmente, como se dice, enérgico y activo, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el tiempo? Cuando le empiezan las descargas, ¿sí? Las cargas emocionales, los estrés, pues entonces ya ese niño alegre se convierte en un amargado, en un envidioso y todas esas cosas. ¿Por qué? Mala gestión de emociones, ¿sí? Entonces, es prioridad gestionar esas emociones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que invertir nuestro poder personal, por eso se llama acumulación de poder personal, para poderlo invertir en gestionar estas cosas, en la rabia, en el orgullo, ¿sí? Porque si no te meterás en problemas en años, ¿sí? Usted en tomar una decisión impulsado por una rabia, usted puede demorar años tratando de solucionar eso, ¿sí? La verdad que sí. ¿Qué hacer entonces para gestionar las emociones? Pues aprender a gestionar las emociones y ser menos reactivo
eso requiere ayunos de dopamina. Yo le he hablado en la clase pasada, ¿sí? Usted tiene que aprender a entrenar su cuerpo a hacer esos ejercicios, a esos entrenamientos de voluntad y decir usted, hombre, no voy a meterme a la nevera por la tarde, sí, voy a hacer ayuno intermitente como estaba tan de moda el ayuno intermitente. O por las noches ya no me voy a dedicar a ver 4 horas de televisión, sino solamente 1 hora y me voy a poner a hacer otro tipo de actividad, ¿sí? En un principio es difícil, o bueno, por ejemplo, voy a hacer deporte, sí, me da pereza ir al gimnasio y todas las cosas, pero voy a hacer deporte, sí. Cada una de estas actividades son difíciles, pero si usted hace el esfuerzo, cualquier actividad, ¿sí? Por más pequeña que sea, lo importante es que usted haga el intento y haga ese esfuerzo. Usted dice, en Netflix solamente me voy a meter 1 hora diaria, sí, ya. Usted ya con eso está, usted está logrando una ventaja. Y así como hizo una cosa una primera vez, así lo hace 2 y 3 veces con otras cosas, ¿sí? Y esto es un entrenamiento que hay que hacer a lo largo de la vida, ¿sí? Porque si no hacemos ese entrenamiento, pues entonces, ¿cómo se va a ejercitar nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a lograr dominar nuestras emociones? ¿Sí? Entonces, cuando tú te entrenas en dominar tus deseos y tus impulsos, entonces aumenta tu autocontrol. Y a ventaja y a verdadero que le puede servir a usted tener autocontrol a lo largo de su vida, ¿sí? Todo lo que le puede ayudar a usted tener autocontrol. La verdad que sí. Con autocontrol vas a ser capaz de hacer esfuerzos prolongados. Y créame que la base de cualquier evento de superación está en la capacidad de hacer esfuerzos prolongados. ¿Sí? Eso es. Muy bien. Nosotros, una tercera clave, tercer paso, es desarrollar potenciales y virtudes, ¿sí? Entonces, para tener éxito, se deben desarrollar los potenciales, virtudes y talentos. De la misma manera que un atleta desarrolla disciplina y constancia para ser altamente competitivo, nosotros tenemos que desarrollar habilidades para ser altamente competitivos en la vida, ¿sí? Tener virtudes y talentos y potenciales por montones, ¿sí? De la misma manera que el empleado estudia una materia para hacer una labor, ¿sí? Se prepara años en la universidad para volverse competitivo en su área, ¿sí? Entonces, asimismo, nosotros tenemos que prepararnos para volvernos competitivos en la vida y en el dominio de nosotros mismos, ¿eh? Eso no nos lo están enseñando. Nosotros tenemos que buscar ese conocimiento para poder ser unos verdaderos atletas en la vida, ¿sí? Porque si nosotros no ejercemos esas habilidades, pues entonces, ¿quién lo va a hacer, sí? ¿Quién va a desarrollar esas? Porque los talentos no se desarrollan en la imaginación. De la misma manera que un boxeador no se vuelve un campeón en la imaginación, sino que tiene que ir al gimnasio a entrenar. Asimismo, nosotros en la vida tenemos que ser unos verdaderos titanes y entrenarnos, ¿sí? Y ser fuertes en ello, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos. Un hombre sin virtud, un hombre sin virtud fracasa una y otra vez, ¿sí? Pero un hombre lleno de talentos, virtudes y potenciales seguramente ganará una y otra vez. Así funciona, ¿sí? Entonces, estos talentos no se desarrollan en la imaginación, sino con los retos más inmediatos. Usted quiere entrenar sus habilidades, ubique sus retos más inmediatos y supérelos. Ahí es donde usted va a desarrollar sus habilidades, ¿sí? Entonces, es una obligación de nosotros día a día desarrollar recursividad, paciencia, terminar lo que se empieza, tener palabra y toda una cantidad de virtudes que nos exige la vida para ser altamente competitivos. En vez de usted ponerse a desarrollar virtudes, virtudes no, defectos, ¿sí? Como los desarrollan los psicópatas, ¿sí? En hacerle daño a los demás para obtener la energía, en el que el mentiroso para engañar a otros y manipular a otros, en el, ¿cómo se llama esto? En el víctima, ¿sí? Para hacerte hacer cosas y él no hacer nada, así sucesivamente. En vez de desarrollar eso, usted lo que tiene que desarrollar es talentos, talentos en su vida para lograr lo que los hebreos llaman la corona de la vida, ¿sí? La corona de la vida, esto corresponde al simbolismo hebreo, en la cual hablan del árbol de la vida, ¿sí? Y en el árbol de la vida están representadas las mejores virtudes para desarrollar nosotros
que nosotros deberíamos desarrollar para alcanzar esa corona de la vida. ¿Qué es la corona de la vida? Pues superar todas nuestras dificultades y lograr todos nuestros retos y propósitos, ¿sí? ¿Cuáles son esas virtudes? Bueno, inteligencia y sabiduría te dan la corona, ¿sí? Y la suavidad y la severidad nos da el equilibrio y el esplendor, ¿sí? Nosotros tenemos que desarrollar ese tipo de virtudes porque solamente a través de la fortaleza, pero también a través de la flexibilidad, nosotros vamos a lograr ese equilibrio, ¿sí? Eso por eso se llama este pilar, ese pilar Tiferet, que es el de la belleza, ¿sí? Y este de Keter es el de la corona de la vida, que se logra con inteligencia y sabiduría, que a la larga viene a ser la conciencia, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué hacer para desarrollar estos potenciales, ¿sí? Bueno, pues lo primero que todo, pues dominar vicios y desarrollar nuevos hábitos a través de que aumentar los niveles de recordación. Nosotros no podemos desarrollar habilidades a partir de cosas que no nos acordamos. Usted puede tener todos los propósitos que usted quiere, ¿sí? Pero esos propósitos, esas intenciones, a usted se le dispersan en el día a día, ¿sí? Entonces usted quiere hacer algo, pero usted llegó y usted se distrajo y lo abandona, ¿sí? Usted, generalmente cuando usted empieza a hacer algo, usted le dura lo que le dura el entusiasmo, ¿sí? 3 días, ¿sí? Como por ejemplo los del curso, ¿sí? Dura el entusiasmo, ¿sí? Dura el entusiasmo. Entonces, usted no puede actuar a partir de entusiasmos nada más. Usted debería actuar a partir de la conciencia. Usted dice, quiero esto y lo logro, ¿sí? Quiero esto, tomo esta decisión y la hago, ¿sí? Tengo este propósito de año, venga, entonces yo la hago. ¿Y cómo lo logra? Aumentando sus niveles de recordación. Y los niveles de recordación, pues entonces hay muchos, a partir de la lectura, a partir de escribir, ¿sí? A partir de colocar fotos. Es muy conocido por algunos, por ejemplo, hacer un mapa de propósitos, ¿sí? Con donde le coloca fotos, año tal, meta tal, luego año tal, meta tal, y así. Esos mapas de propósitos lo colocan frente de todo el tablero, ¿sí? De hecho, conocí a alguien que lo tenía así muy bien especificado, muy bien hecho, y curiosamente la persona iba logrando en los años que la persona los iba trazando, ¿sí? Colocaba fotos y lo tenía en toda la pared. Muy interesante y eso aumenta tus niveles de recordación. Muy bien. Lo otro es que tú tienes que desatar tu potencial mental. La verdad es que definitivamente, vea, con buenas intenciones, no, o sea, uno no se va a superar, créanme que no, ¿sí? Buenas intenciones, usted decir, ve, yo tan bueno hacer esto, sí, esto, no funciona así. Realmente requiere compromiso y enfoque, ¿sí? Desde lo que hemos hablado en las 2 primeras clases, ¿eh? Aprender a enfocarte, ¿sí? Entonces, y a punta de fuerza de voluntad, sí puedes lograr unos resultados, es cierto, pero es que te demoras una cantidad de años, Dios mío, es que ni te imaginas, ¿sí? Unos niveles de esfuerzo, o sea, la persona tendría que tener una voluntad inquebrantable para lograr resultados, ¿sí? Resultados visibles, un enfoque, un nivel de enfoque, ¿sí? Y unos niveles de sacrificio para poder obtener resultados a punta de fuerza de voluntad, ¿sí? Entonces, por eso nosotros tenemos que desatar nuestro potencial mental, acceder a esos potenciales internos. Nosotros tenemos que redirigir nuestra mente y desatar ese potencial a través de la visualización y la programación mental, ¿sí? Porque sabemos, ustedes saben, que el lenguaje del subconsciente es el de las imágenes. Acuérdense que una de las primeras órganos que se nos desarrolló a nosotros fue como se dice, la vista, ¿cierto? Y solamente a través de años de evolución se nos desarrolló el habla, la comunicación, ¿sí? Entonces, usted le puede enviar mensajes a su subconsciente a partir del diálogo, a partir de órdenes mentales, pero es más efectivo las imágenes, ¿sí? Usted le dice, vea, señor subconsciente, esta imagen, y su subconsciente le dice, entiendo, muy bien, me quedó clarísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje del subconsciente. Esa es la manera de enviar mensajes al subconsciente. Eh, acuérdese también, ¿sí? Que el cerebro no distingue la imaginación de la realidad, ¿sí? En la imaginación, por eso les he dicho yo, usted ve una película, hay un villano, hay un protagonista y usted se pone a favor del protagonista, del héroe, y
siente rabia contra el villano, así sea que usted sepa que es un guión escrito por una persona y es un actor, ¿sí? Pero usted no puede evitar incluso emocionarse. ¿Quién no ha llorado con una película? ¿Quién no ha salido emocionado de una película, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no distingue suceso real de cosas que están en la imaginación. Y por eso la visualización y la programación mental funciona de una manera excelente, ¿sí? Como dicen por allá, una belleza, ¿sí? Si quieres resultados, pues obviamente rápidos. Entonces, además, la programación mental nos va a ayudar a recablear esas neuronas, ¿sí? Salir de ese bucle mental que ya les había hablado acá, ¿sí? A ver dónde está ese bucle mental acá, ¿sí? Usted le dice, vea, señoras neuronas, yo quiero que se conecten con otros aspectos, vea, con estas ideas, empieza a hacer usted una programación, a repetir unas ideas, y empieza usted a recablear eso de lo lindo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer para nosotros empezar a salir de nuestros bucles, ¿sí? Y lo más importante es para enfocarnos en nuestra meta. Entonces, para que el cerebro entienda, el subconsciente entienda que para usted algo es importante, una meta es importante, usted tiene que crear acá, sí, una meta, sí. Y usted decirle a esto, señor cerebro, esto, una y otra vez usted lo tiene que decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y el cerebro, después de tanto repetirse, le va a decir, hombre, pues sí, venga, vamos, ¿sí? Venga, pues hagámosle, venga, pues, ¿sí? Entonces eso es lo que hay que hacer, desatar tu potencial mental unido a estas otras cuatro cosas, ¿sí? Entonces usted tiene esos cuatro valores y créanme, de verdad, ¿sí? Ustedes van a desatar un potencial para hacer cambios en su vida. Con estas cuatro claves es más que, bueno, más que suficiente. Hay otras herramientas que también les voy a seguir hablando acá, mucho más potentes, ¿sí? eh, hay que aumentar, mire, vea, la capacidad de logro, ¿sí? De lograr resultados. Eso es el éxito en la vida. O sea, un hombre lo define sus hechos, ¿sí? Usted puede ser grande en la imaginación, ¿sí? Usted puede tener las ideas más bonitas, pero si usted no los ha convertido en realidad, usted eso, como se dice, a usted lo definen los hechos, ¿sí? Hay gente que son titanes en la imaginación, ¿sí? Pero que sus resultados, vamos a ver los resultados entonces, ¿qué? ¿Sí? Por eso decía Jesús, pues por sus hechos los conoceréis, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que desarrollar, por favor, ¿sí? Por favor, la capacidad de obtener resultados, ¿sí? Usted empieza a ver resultados en su vida y eso es una belleza, usted recomendadísimo. Usted ve un resultado acá, ¿sí? Y usted se propone esto y lo logra, se propone esto y lo logra, y usted es feliz, ¿sí? Entonces, existe un concepto equivocado acerca de la pereza. Bueno, a no ser que el cuerpo esté acostumbrado a ser perezoso, ya con los años, ya es difícil manejarlo, pero de manera natural, la pereza no existe porque nuestro cuerpo de forma natural busca actuar, ¿sí? Por ejemplo, un niño, ¿sí? Un niño siempre está activo, y nosotros siempre estamos buscando hacer algo. No es que no, o sea, pereza sería si yo me acuesto en la cama y yo a partir de ahí no quiero hacer nada en todo el día, ¿cierto? Usted, en algún momento, cuando usted está en la cama todo el día, usted le dan ganas de hacer algo, ¿sí? Entonces, no es que tu cuerpo no quiera hacer las cosas, es que está mal recableado y tú sí quieres hacer cosas, solamente que tenemos que redireccionar todos esos hábitos de años, ¿sí? Que de manera automática nosotros hemos crecido así, ¿sí? Estamos con hábitos de años, ¿sí? Entonces esos hábitos pues están ahí y nosotros ¿qué hacemos? Hay que coger cada uno de esos hábitos y decirle al cuerpo, vea, señor cuerpo, ¿sí? Usted lo que tiene que hacer es esto y no esto, ¿sí? Entonces, para que entendamos ese concepto, que nosotros no es que no tengamos, que nos dé pera, sino que estamos agotados la mayoría de las veces y estamos mal enfocados, ¿sí? Entonces, nuestro problema finalmente es falta de energía. Así de sencillo, ¿sí? Estamos agotados emocionalmente, intelectualmente, y físicamente estamos llevados, ¿cierto? Porque mal sueño, malos hábitos de nutrición hacen un cuerpo cansado, ¿sí? Es que póngale la firma, ¿sí? Y mala gestión de emociones lo llenan a usted de tristeza, lo llenan de melancolía, de pesimismo, y usted a lo largo del día es así, como se dice, alicaído, así, todas esas cosas.
mala gestión de emociones, ahí nos están llevando la energía. Y si usted está confundido, usted quiere una cosa, luego quiere otra, se entusiasma por una cosa, se entusiasma por otra, usted cree una idea hoy, mañana cree otra, usted está confundido, pues entonces poca capacidad de enfocarse, ¿sí? Y esa es la razón por la que no logramos resultados, ¿sí? Es que es claro, créanme que sí. Y eso es en lo que hay que trabajar, por favor, ¿sí? Entonces, solo nuestra capacidad de lograr resultados en lo que nos propongamos y en nuestra vida diaria, capacidad de lograr resultados en nuestra vida diaria, es lo que va a cambiar nuestra vida radicalmente, ¿sí? Y me hace acordar en estos momentos de un video que vi de Will Smith, que él, obviamente él habla mucho de la superación, ¿sí? Escuchar a Will Smith es escuchar a alguien muy motivador. Estoy seguro pues que todo el mundo sabe quién es Will Smith. Y él hablaba de que su papá, el papá pues de Will Smith, un día le dijo, lo puso a él y a su hermano a construir un muro, ¿sí? Pero la manera en que iban a construir el muro era con un adobe diario, ¿sí? Entonces que no entendían por qué, y pues, pero eso hicieron, cogían un adobe, cogían el palustre, el cemento, y ponían un adobe cada día, ¿sí? Y así lo hicieron por mucho tiempo hasta que finalmente lograron un muro gigante, ¿sí? Entonces decía Will Smith que eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra vida, ¿sí? Tener una capacidad de actuar y de lograr resultados cada día, ¿sí? De tal manera que de un momento a otro nos dijimos, uy, ¿cómo? Todo esto he logrado yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día te acostumbraste a avanzar en tus metas. Entonces, lo que hay que hacer es enfocarnos, ¿sí? Porque si Will Smith llega y se pone a armar ese muro y resulta que hoy era la hora de poner el adobe, pero es que resulta que apareció una fiesta por acá, mañana la pongo, no, ¿cierto? Entonces, la clave es no romper la cadena, ¿sí? Cuando tú empiezas algo, lo terminas, ¿sí? Lo terminas y eres constante. Es posible que, como se dice, disminuyas tu capacidad de acción, pero no interrumpas la cadena. Haz así una cadena, ¿cierto? De acciones, lo vas haciendo y de esa manera, de un momento a otro, has logrado algo y tú dices, uy, ¿cómo? ¿Cuándo? Sí, porque fuiste constante. Y esa acción tiene que ser enfocada en una actividad, una acción enfocada, ¿sí? Gradualmente. Lo que pasa es que somos impacientes, ¿sí? Generación TikTok, obviamente, un minuto, háganme reír, y denme los resultados, denme las 5 claves, a ver, ya, démelos ya, ¿eh? Generación TikTok, ¿sí? No somos pacientes. Entonces, obviamente, por eso nosotros, digamos, no tenemos la paciencia para hacer una actividad diaria, ¿sí? Entonces ya les he hablado de cómo controlar esos niveles de dopamina y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos mucho conocimiento. Yo estoy seguro, ¿sí? Que ustedes han participado en otros cursos, han leído libros, a todas esas cosas, ¿sí? Pero qué difícil, o sea, de verdad, qué difícil es aplicar esas ideas. Porque si uno coge alguna de esas ideas que seguramente en alguna vez hemos visto en la vida y que son interesantes, ¿sí? Ustedes se darán de cuenta que ustedes aplican alguna de esas ideas, pueden muchísimo ayudarles en su vida a cambiar su vida y sus resultados, ¿sí? Y si nosotros aumentamos nuestra capacidad de aplicar nuestros conocimientos, ¿sí? Y decimos, bueno, idea uno, fun, aplicándola. Idea dos, fun, reto uno, tun, ¿sí? Aumentamos nuestra capacidad de resultados, usted cambia su vida radicalmente. Créanme que en 5 años, incluso en un año, usted ya es otra persona completamente diferente, al lado, usted cerca de todos los sueños que usted ha trazado en su vida, ¿sí? Entonces, esa es la tarea más difícil, obligar a nuestra mente, a nuestra emoción y a nuestro cuerpo que se dirijan hacia lo que queremos, ¿sí? Entonces, aquí ya les he dado unas claves y les voy a seguir dando claves. A ver, ¿cuál es la fórmula mágica de la confianza y seguridad de nosotros mismos, ¿sí? Aquí, a partir de lo que yo le voy a decir, usted va a entender cuál es la fórmula para usted estar lleno de confianza y seguridad en sí mismo, ¿sí? Y, a ver, empecemos por decir que el sentido de encontrarle gusto a la vida está en ser feliz. Por eso todos queremos ser felices. Ese es nuestro sueño más profundo, ¿sí? Eso es lo que nosotros queremos y por lo que debemos de luchar. Entonces, normalmente lo que nosotros pensamos que nos hace feliz son los placeres de la vida y obviamente eso nos hace feliz, ¿sí? A quien no le gusta mayores niveles de comodidad,
mayores niveles de bienestar, mayores niveles por ejemplo, de comida, comer más rico, mayores niveles de relaciones con las personas que usted quiere, ¿sí? Todos queremos ese placer en los sentidos, que tú veas, lo que tú veas sea hermoso, delicioso, genial, ¿sí? Lo que tú escuches sea agradable a tu oído y lo que tú palpes sea suave, delicado y sensible, y bueno, ¿sí? Ese es el placer de los sentidos. Pero el problema con los placeres de los sentidos es que son pasajeros, ¿sí? Porque tú terminas un placer y luego ya, como te tienes que alejar porque eso vale, ¿sí? Entonces, después tú quieres más, ¿cierto? Tú sacias tu necesidad, tu placer, tu impulso, tu deseo y ¡fum! Se acabó. Y tú dices, ah, se acabó, ¿sí? Y quieres más. Por eso nuestro propósito de vida se ha convertido en una carrera por conseguir placeres. Eso es lo que nosotros mantenemos haciendo todo el día. Y luego, cuando no tenemos placer, pues entonces nos volvemos aburridos, como que, ah, qué pereza todo, que ahora qué me pongo a hacer, ¿sí? Porque no hay cosas a las que nos podamos dedicar y que nos brinde placer, ¿sí? Y invertir en placer, pues son unas inversiones, ¿sí? Y el problema es que cuando ese placer se va, si tú no has solucionado tus vacíos, vuelves a sentirte vacío, ¿sí? Pasas la euforia, ¿sí? Es como cuando consumes droga, ¿sí? Tú, la euforia, tin, tin, venga, la rumba, listo. Tuviste tu placer, tuviste tu momento de alegría, tuviste tu momento de felicidad y luego vuelves a la casa al otro día a estar aburrido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no has gestionado tus emociones, no has organizado tus ideas equivocadas y todo eso, ¿sí? Pero hay placeres todavía mucho más superiores a los placeres de los sentidos y es el que te voy a hablar. Y es lo que tiene que ver con recuperar el sentido de la propia valía, ¿sí? Cuando tú te sientes valioso, cuando tú confías en ti mismo, eso llena cualquier vacío, porque la confianza en ti mismo no te la quita nadie. El sentirte valioso, eso no te lo quita nadie, ¿sí? Y cuando el sentido de propia valía y confianza, nosotros lo perdimos, ¿sí? Nosotros perdimos el sentido de propia valía y confianza. Por eso siempre estamos tratando de demostrarle a los demás lo valioso que somos. ¿O usted cree por qué hacemos tanto esfuerzo en eso? ¿Sí? Porque investimos, o sea, ustedes no se imaginan los niveles de energía que se va demostrándole a los demás que somos valiosos, ¿sí? Llamando la atención. Es que es increíble, ¿sí? Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué? Porque lo necesitamos con todas las fuerzas de nuestra alma, ¿sí? Necesitamos sentirnos valiosos, necesitamos sentirnos importantes, ¿sí? Y necesitamos sentirnos confiados de que somos capaces. Eso es lo que nosotros necesitamos en el fondo. Y cuando usted logra eso, usted llena todos los vacíos de su vida. Créanme que sí, ¿sí? Eso es lo que nosotros necesitamos, porque ese sentido de propia valía y de confianza en nosotros mismos, y la perdimos por la sensación de fragilidad que nos dejó las dificultades en la vida, ¿sí? Hubieron dificultades en la vida. Hubo un momento en que nos sentimos derrotados. Hubo un momento en que nos sentimos aplastados. Hubo un momento en que nos sentimos superados por la vida y dijimos, esta vida es muy dura, ¿sí? Y en ese momento nosotros perdimos la confianza en nosotros mismos de creer que vamos a poder superar nuestra vida. Y en ese mismo momento nosotros perdimos el sentido de propia valía, ¿sí? Y como nuestros problemas sentimos que nos superan, entonces, hay una voz en el fondo que nos dice, no confío en mí mismo, no confío en mí mismo, no eres tan valioso porque mira que todas estas cosas, ¿sí? Mira, pero mira que al frente mire ese otro que tiene ese carro, ¿sí? Mire ese otro que tiene a la mujer, mire ese otro todo lo que ha logrado, vea, ese sí lo es. Pero entonces no te dejes, no te dejes, demuestra que también eres valioso, demuéstralo, ¿sí? Y hacemos una cantidad de esfuerzos por demostrar que somos valiosos porque lo necesitamos. Es así de sencillo. Cuando usted llena el sentido de propia valía, usted ya no se va a volver a sentir vacío y usted conseguirá su carro y conseguirá lo que usted quiera y aún así cuando usted no lo tenga va a sentirse lleno y pleno consigo mismo, porque en el fondo nosotros sentimos una profunda soledad. Eso es lo que está sucediendo en el fondo. Y en el fondo, por allá en el fondo, sentimos que la vida es muy dura. Y usted manejar esa sensación, créanme, créanme que no es tan fácil, ¿sí?
Esa sensación, eso no se quita ni comprándose los placeres que usted quiera, ni comprándose los vicios que usted quiera. Eso no se quita, esa sensación de soledad, ¿sí? Y esa sensación de que la vida es muy difícil, ¿sí? Entonces esa sensación permanecerá años con nosotros hasta que no nos demostremos que sí valemos, ¿sí? Y que sí podemos con nuestra vida. Principalmente eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Decirnos a nosotros mismos de tal manera que esa voz por allá dices, hombre, sí puedes, ¿sí? Porque no hay nada peor que la incertidumbre de esta vida, de no lograr nuestros sueños y sentir que las cosas nos superan y tener que irnos a la cama todos los días con esa sensación. Eso es muy berraco. Créanme que sí. Entonces, por eso nosotros tenemos que aumentar, llegar a volver a recuperar la sensación de que somos capaces, ¿sí? Nosotros tenemos que conectarnos con eso. Una vez tú lo logras, ¿sí? Y te lo demuestras a ti mismo de lo que eres capaz. Entonces vuelves y recuperas tu sentido de propia valía y vuelves a confiar en ti mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que hace eso? Los logros, ¿sí? Demostrarte de que eres capaz. De la misma manera que el deportista alza la copa delante de todo el mundo y dice, lo logré, ¿sí? Lo logré, ¿sí? Y está feliz y lleno de euforia, ¿sí? Asimismo, cuando nosotros vencemos nuestras principales dificultades en nuestra vida, ¿sí? Así nosotros nos sentiremos orgullosos y esa sensación no te la quita nadie, ¿sí? Eso no se lo quita ni temblor, ni el frío, ni el ladrón, ni como se dice, ni las bajones de la economía, ni el mal gobierno, eso no te lo quita nadie, ¿sí? La sensación de que triunfas. Y una vez tú triunfas y obtienes tu primer triunfo, entonces tú dices, bien, ahora voy por el segundo. Y cuando tú te enfocas en el segundo triunfo, tú dices, bien. Y cuando tú superas uno de esos grandes retos, tú dices, bien, y celebras. Y esa celebración, esa sensación que queda en el fondo de que tú lo lograste, eso no te lo quita nadie y eso te va a servir para alimentarte. ¿Sí? Te alimenta, eso te alimenta días y años enteros el saber que tú supiste superar algo, ¿sí? Esa sensación, eso te alimenta tu alma, te motiva y te mantiene enérgico. Por eso tú tienes que aumentar tu capacidad de acción para obtener resultados rápidos y para estar motivado. ¿Qué sucede con las metas a largo plazo? Cuando tú trabajas en metas a largo plazo, para ti lograr los resultados se te van a demorar años, ¿sí? Y entonces tú dices, y tú permaneces años ahí, ¿por qué no lo he logrado? No lo he logrado, no lo he logrado. Y entonces tú te sientes mal porque tú necesitas motivación. Por eso la importancia de las metas a corto plazo, ¿sí? Y ojalá las metas diarias o semanales al menos. Tú dices, tun, 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 voy a hacer esto y tienes que estar enfocado haciendo algo, tun, 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 tin, resultado, tun. Porque cuando nosotros tenemos eso, pues esa es la dosis de dopamina que nosotros sí necesitamos, ¿sí? Ese sí es el verdadero alimento, ¿sí? Porque usted ve una serie, usted dice, uy, qué felicidad, bueno, tan bueno, sí, ¡pum! Pero ¿qué te quedó ahí? Que no estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Te sirve para entretenerte, pero la principal alimento que tú necesitas son tus hechos. Eso es lo que verdaderamente va a alimentar tu alma, ¿sí? Y ese es el verdadero poder. Una persona que tiene una capacidad de lograr resultados para transformar su vida, para superar cualquier reto, es un verdadero atleta y créanme que le coge kilómetros de ventaja a quien basa su vida en robarle energía a los demás, ¿sí? Por eso era importante que viviéramos ese capítulo y esa clase anterior, ¿sí? Era importante porque es la manera en que las personas sobreviven, obviamente, en mente inmadura, empiezan a tomar las primeras decisiones, ¿sí? Pero imagínate qué es mejor, vivir una vida donde tú robes la energía a los demás, así como hace el psicópata, haciéndole la vida miserable a otro, ¿sí? O el controlador controlando a todos los demás para que hagan su voluntad, pero el día que no lo tengan, ¿qué? El día que no lo puedan hacer, se sienten vacíos, ¿cierto? Mientras que si tú basas tu vida en desarrollar talentos para superar tus retos, eso, mejor dicho, a ti te va a llenar, créame, y usted va a sentir confianza en cualquier circunstancia y en cualquier situación, ¿sí? Entonces, eso, el que acumula victorias, acumula poder y respeto, ¿sí? Porque pocas veces se respeta aquel que no ha obtenido tantas victorias en su vida, pero aquel que uno dice, uy, qué raco, vea, tal cosa, ¿sí? Ya esa persona tiene un respeto, ¿sí? Y cuando nosotros no hemos logrado eso,
terminamos como el chico de los recados, ¿sí? Así como cuando al niño lo manda la mamá a la tienda a comprar no sé, el caldo Maggi o todas estas cosas, vea, muchacho, vaya así, ¿sí? Si nosotros no nos empoderamos, vamos a terminar así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empoderarnos y aumentar nuestra capacidad. Y en la medida que usted acumula victorias, usted fum, 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 ¿sí? Usted crece en poder, ¿sí? Yo estoy seguro que ustedes han obtenido victorias en su vida, ¿sí? Y tienen ese talento innato. Seguramente por eso están acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Aumentar esa capacidad de lograr resultados, ¿sí? Para que usted sea como un león, ¡fua! ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer y disminuir todas esas cosas que nos están impidiendo lograr esos resultados, ¿sí? Que son las ideas equivocadas, la mala gestión de emociones y ese cuerpo perezoso con lleno de malos hábitos, ¿sí? Entonces, eso es de lo que estamos hablando acá. Y créanme, ahí les dejo la fórmula mágica de la confianza y seguridad de sí mismo, el sentido de propia valía. Vean esta frase, quieres superar la sensación de fragilidad, esta frase acá, el dolor y tus problemas de autoestima, conviértete en alguien que en su vida logra una victoria tras otra. Eso es lo que tienes que hacer. Ese es el enfoque, eso quiero que sea el mensaje que se les quede en este curso, ¿sí? Conviértete en alguien de resultados. La verdad que si logras resultados, cambias tu vida. Y bueno, ¿cómo lograr resultados? Entonces, convertirnos en personas que somos capaces de cambiar nuestra realidad con nuestras propias fuerzas es nuestro principal reto, ¿sí? Somos nosotros con nuestras propias cargas, ¿sí? Y con nuestros propios retos. Entonces, tenemos que convertirnos en esa persona que va a cambiar nuestra realidad con nuestras propias manos. Cuando tú digas, lo hice con mis propias fuerzas, lo logré. Esa victoria la tiene que estar uno alzando cada rato, ¿sí? Es indispensable aumentar nuestra capacidad de acción y lograr resultados y eso nos da poder y confianza. Lo que yo te decía, lo que tú logras, tus victorias no te lo quita nadie, ¿sí? La confianza que tú sientes cuando eres capaz de lograr cosas, eso no te lo quita nadie.